Siempre que dices que vas a empezar algo o que tienes que hacer algo, nunca lo terminas haciendo o lo terminas haciendo mucho después de lo que lo tendrías que haber hecho. Si esto es así, quédate porque este video te va a ayudar a poder hacer las cosas que tenés que hacer o que querés hacer y que no estás pudiendo hacer ahora mismo. Vamos con el primer punto, que es probablemente la primera razón por la que no estás pudiendo hacer todas las cosas que querés hacer o que tenés que hacer, es porque no tenés decidido o claro un objetivo o una meta o un propósito que hay detrás de esa acción. Por ejemplo, si en el trabajo o en alguna carrera universitaria o donde sea, te asignan una tarea, si vos no ves en qué te va a servir esa tarea a nivel personal tuyo, probablemente no tengas ganas de hacerla o procrastines mucho antes de hacerla. Estableciendo un objetivo a largo plazo, a corto plazo y a mediano plazo, o estableciendo metas que quieras cumplir, las acciones que te van a llevar a esos lugares, vos ya sabes cuáles son. Por ejemplo, si yo quiero mejorar mi físico, tengo que entrenar, tengo que ejercitarme, tengo que correr, tengo que comer bien, tengo que dormir bien, o sea, tengo que hacer determinadas cosas que me van a llevar ahí. Y como yo quiero ese objetivo o quiero esa meta cumplirla, voy a hacer esas acciones más motivado o más decidido a que si yo no me planteo nunca mi objetivo final. Cuando tenemos claro cuál es nuestro objetivo o nuestra meta, ahora lo que importa es establecer tiempos para realizar las acciones. Porque una vez que ya estamos convencidos de que esa acción o esa actividad nos va a gustar o nos va a hacer mejor o va a encaminarnos más hacia nuestro objetivo o nuestro propósito, lo que tenemos que hacer es organizar nuestro tiempo. Porque si no sabemos cuándo podemos hacerla, nunca la vamos a terminar haciendo. Entonces lo que hay que hacer es simplemente planificar tu día. Básicamente decir más o menos desde qué horario a qué horario tenés cada cosa. Por ejemplo, si trabajás desde tal horario hasta tal horario, fija en tu planificación que en ese horario no vas a poder hacer esa actividad, a menos que esa actividad esté relacionada con el trabajo. La idea de esto es para poder ver los huecos que tenemos en nuestro día, que los rellenamos mirando el celular, que no nos aporta nada, o rellenamos mirando cualquier cosa que no nos aporta y podríamos estar haciendo lo que de verdad queremos hacer. Una vez que tenemos claro qué momentos del día tenemos libres, lo que vamos a tener que hacer es decir a qué hora, en qué día y en dónde vamos a realizar esa actividad. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, vamos a tener mucho más claro en qué momento hay que hacerla. Porque si nosotros decimos, después voy a hacer esa cosa, o después voy a ir a entrenar, después voy a ir a tocar música, después voy a ir a meditar, después voy a ir a estudiar, y no fijamos una fecha, probablemente no terminemos haciendo esa actividad. Una vez que ya tenemos claro en qué momento vamos a hacer la actividad, qué momentos tenemos libres del día, tenemos claro nuestro propósito y nuestros objetivos, ahora hay que tener en cuenta nuestros niveles de energía. ¿Y cómo los cuidamos? Bueno, con dos cosas. La primera es con nuestra alimentación. Tenemos que comer comidas que nos nutran y que sean saludables, porque esto va a hacer que nuestro cuerpo tenga mucha más energía para poder hacer las cosas que tengamos que hacer. Si vos estás comiendo todo el día comida que no te aporta nada de energía y no te aporta nada de valor nutricional ni nada, vas a estar todo el día sin energía, depresivo, sin ganas de hacer nada, procrastinando, y eso no es lo que queremos. El segundo factor es el sueño. El sueño es muy importante porque cuando nosotros dormimos estamos como recuperando o recargando las pilas de nuestro cuerpo. Y si nosotros dormimos mal, vamos a empezar el día con las pilas sin llenar. Y esto, como entenderás, es un gran problema. Porque si nosotros empezamos el día habiendo dormido, por ejemplo, 3 horas, 2, 1 o 4 horas, o habiendo dormido 8 horas, pero habiéndonos despertado cada 1 hora de la noche, o también puede ser que hayamos dormido 8 horas, pero que esas 8 horas las hayamos hecho desde las 6 de la mañana. O sea que nos hayamos dormido a las 6 de la mañana. Lo cual no tiene mucho sentido, porque nuestro cuerpo está adaptado a los ciclos del día y la noche. Bueno, y ahora que ya sabés cómo hacer las cosas que tenés que hacer o que querés hacer, y cómo ver esos espacios de tiempo que tenés en tu día para hacerlas, y también cómo plantearte un objetivo, un propósito, una meta para poder sacar más motivación para hacer esa actividad, además de cuidar tus pilas con la alimentación y el sueño, espero que te haya servido y que apliques estos consejos en tu día a día. Si te gustó, dale like y compartilo, y suscríbete para agrandar esta comunidad. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos.